Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, se la escucho. Chévere. Empecemos por la lista. Está Brandon Aguilar, Presente, Inge. Bernardo Allán, Presente. Nicole Andrade, Presente. Andrés Vaquero, Presente. Fabricio Barreno, Presente. Kevin Carrillo, Presente. Jerry Chango, Presente. William Cifuentes, Presente. Jonathan Criollo, Presente. Ariel García, Presente. José Gordillo, Presente. Carla Gualavici, Presente. Renato Guamán, Presente. Renato Guijarro, Buenos días. María Fernanda León, Presente. Alexis López, Presente. Fausto López, Presente. Uso, Felipe. O sea, ahorita ya no Presente. puedes ingresar a esto, pero lo que se podría hacer es con pago de Presente. una. Kevin Rodríguez, Presente. Valeria Vinuesa, Presente. José Bisuete Presente, Inge. y Guido Zambrano. Presente. A ver, listos entonces. Bueno, en cuanto a las notas, ya les puse ahí las notas en el aula virtual. Creo que me porté demasiado condescendiente, pero bueno, vamos a tomarle como una forma de darles impulso para que ahorita este segundo bimestre se pongan en las pilas y mejoren las notas, porque aunque en la teoría les fue bastante bien, sí vi algunas fallitas de la práctica. Mucha gente no consideró lo que les decía que tenía que, en su caso, el flujo ir hacia los dos reservorios A y C. Había varias personas que algo que sí me dejó preocupado es por qué empezaron a utilizar Hazen Williams. No, perdón. A ver, ustedes tenían Hazen Williams y un par de personas utilizaron Darcy Wade. Entonces no sé por qué cambiaron de ecuación si tenían los datos para una de las dos ecuaciones. ¿Qué me dicen? Sí tienen claro, porque esa es materia de hidráulica general, ¿no? ¿Qué me dicen? ¿Mm? No sé, dije yo hice también por Hazen Williams. No sé quién haría por Darcy Weisbach. Bueno, pero sí tienen todos claro que cuando tienen Hazen Williams tienen que usar Hazen Williams, ¿no es cierto? No hay razón para que se inventen coeficientes de velocidad y usen otra ecuación. Eso es lo que quiero tener razón de que está súper claro para ustedes. Sí. Ya, y lo mismo, los niveles de energía, como les dije, sí hubo bastantes fallas. Inclusive hubo alguien que ponía un nivel de 23, creo, cuando
un reservorio estaba en el 100 algo y en el otro en el 80 por ahí. Entonces, si ponen el nivel de energía en el punto de unión, en el punto D en 23, el agua no se iba a ir a ningún lado. Entonces, ese tipo de conceptos sí me interesa que lo tengan claro. El nivel de energía es el que manda en cuanto a dirección del flujo. ¿Qué me dicen respecto a eso? Tal vez hay que leer bien la próxima vez. Sí, pero ya, yo acepto que alguien no leyó bien y lo puso como que, supongamos que el nivel de un reservorio era 115 y el del otro 80, y lo puso en 90, y bueno, no leyó bien y por eso lo puso así. Pero si alguien pone más abajo que los dos reservorios, significa que el flujo no va a ningún lado. ¿Sí tienen claro eso? Sí, Eso sí es importante que ustedes lo tengan clarísimo, porque las líneas de energía en un sistema hidráulico son las que mandan. No sé si recuerdan, pero con la mayoría que estuvimos en hidráulica general hicimos líneas de energía de varios sistemas para que entiendan hasta dónde debe llegar la línea de energía para que haya flujo en un sentido. Entonces, ese es uno de los razonamientos importantísimos dentro de esta etapa. Entonces, sí puedo estar confiado de que está claro para todos eso. Sí, sí hay cómo hacerlo. Sí, Inge. Adicional es hacerle lo que Me voy a confiar en eso y como les digo, espero que remonten un poco en este, no les fue mal, pero también me porté demasiado condescendiente en la calificación. Este segundo bimestre siempre es más difícil, así que ténganlo eso clarísimo. Si alguien tiene alguna duda con las notas, por favor avíseme y no se olviden las tutorías, por favor. Nadie me ha pedido tutorías de ustedes y sí es importante que nosotros comenzamos a tener una tutoría, dudas, lo que sea, nos podemos reunir o yo que sé, y ahí se genera un conversatorio para sacarnos cualquier tipo de dudas que tengan ustedes. Entonces, habiendo dicho eso, les mandé una consulta para ahora, ¿no es cierto? sí. ¿Cómo les fue con eso? ¿Qué me dices? William Cifuentes. adicional es hacerle lo que te pondría como sueldo, que es el 9.45, a eso más o menos suma de 2.5% más ¿En qué parte se subía el deber? Les dije todos los deberes que les mande así en el área de consultas, ¿no? Ya. A partir de esta que tenemos que presentar ya sería la 2, ¿no es cierto? ¿Perdón? No les escuché. La consulta que tenemos que entregar ya sería a partir de la 2. Sí, todo lo que viene desde aquí es con unidad 2, ¿no es cierto? Hasta la clase de mañana probablemente. Y de ahí ya pasamos a la unidad 3. Sí está claro eso para todos. No se olviden que el trabajo 2, que ustedes lo tienen que presentar. Inge también había dicho un ejercicio, pero que no era por hoy día, sino era hasta el miércoles, pero no me acuerdo cuál era. Ejercicio, les dije que me hagan el ejercicio de optimización, que creo que también les pedí para hoy. No, para el miércoles, dijo hasta el miércoles. La consulta sí para hoy día. ¿Y cómo les fue con la consulta? De optimización, en mi caso yo no encontraba mucha información, más encontraba como costos que generaba los proyectos hidroeléctricos. La optimización. Sí. A ver, explícame un poquito más a detalle.
Encontré sobre los costos de inversión que se dividían en costos de costos iniciales de inversión, operación y mantenimiento, costos de desmantelamiento, factor de planta, vida económica útil de la inversión y costo de financiamiento del proyecto. Y también encontré sobre pérdidas de fricción, por fricción. ¿Ya? ¿Y qué conclusión obtuviste de toda esta información que sacabas? ¿Cuál podríamos decir que es el objetivo de la optimización? Determinar los valores de las variables que intervienen en el proceso, o sea, del proyecto. Por ejemplo, como qué materiales se va a utilizar, sobre el mantenimiento de la hidroeléctrica y qué pérdida se va a generar en este proyecto y cómo una vez realizado el proyecto, cómo vamos cómo los costos, en este caso el mantenimiento, va a influir en esta optimización. Ya, perfecto. En esencia, sí. Optimizamos nosotros en función de costos, por un lado. Y por otro lado, ¿qué es lo que nosotros variamos para optimizar? ¿Encontraron eso? ¿Qué parámetro variamos nosotros para poder optimizar? ¿Qué Inge, optimizamos en esencia? ¿podría ser la altura y la ubicación de la presa? No, la altura y la ubicación son criterios que van en la prefactibilidad. ¿Sí? Sería la potencia. La potencia tampoco. La potencia depende de la altura y del caudal. ¿Sí? Recuerdan potencia, aquí tienen la ecuación. Peso específico específico por las eficiencias y por caudal y por altura. Entonces depende del caudal y de la altura. Entonces no podríamos optimizar la potencia. ¿Qué es lo que nosotros variamos para generar una optimización? ¿Alguien encontró eso? Igual les mandé un documento que es súper bien hechito, como decía el ingeniero Moncayo, donde él explica ahí muchos de los criterios de optimización, inclusive tiene un ejercicio y ese es el ejercicio que yo quiero que ustedes lo revisen, lo tengan hecho. No creo que lo haya hecho para el miércoles, sino para mañana. Yo mañana quisiera dar por terminado este capítulo. ¿Qué me dice? ¿Alguien encontró eso? ¿Qué optimizamos? O sea, ¿qué variamos? Ustedes optimizan, ¿qué cosa? El conducto, ¿no es cierto? Puede ser el conducto de presión o la línea de conducción, que podría ser también un canal. Entonces, si optimizo un conducto, que puede ser un tubo a fricción o un canal, ¿qué es lo que optimizo? ¿Qué me dicen ustedes? A ver. Las características de demanda, o sea, de la energía ¿Influye la energía? y el Sí, flujo. influye la energía como un concepto que se llama las pérdidas de energía no generadas. Entonces, las pérdidas de energía no generadas por energía no generada es lo que correspondería a energía que pudo haber sido generada en el proyecto y no se generó. ¿Pero qué optimizo? ¿Qué me dicen? Yo optimizo la longitud del conducto, el material del conducto, el tipo de conducto, la altura del conducto, el diámetro del conducto, el área transversal del conducto. ¿Qué es lo que optimizo? ¿Nadie encontró eso? ¿A nadie se le ocurre alguna idea? El flujo es que había en uno de los costos que decía factor de planta, en uno de los factores que decía de factor de planta, ahí, decía que en general la estructura en la planificación y optimización del proyecto
Se tiene en cuenta tanto la distribución estadística del flujo y las características de la demanda del mercado para la energía. Ya, pero no me estás respondiendo qué es lo que optimizo. Nadie tiene una idea. En esencia vamos a hablar de dos conceptos. Cuando nosotros tenemos un conducto a presión, nosotros optimizamos el diámetro. ¿Sí? Porque en función del diámetro nosotros vamos a tener los costos de construcción. Porque mientras más grande es el diámetro de un conducto, pues más voy a tener que excavar, por ejemplo. ¿Sí? Si es que más grande es el diámetro de un conducto, más me cuesta el material del conducto. Si es que más pequeño es el diámetro del conducto, yo voy a tener ahorros. Y un factor importante es que mientras más grande el diámetro del conducto, yo voy a tener menos pérdidas por fricción. ¿Sí? Tengan en cuenta que a mayor diámetro, menores pérdidas. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta dentro de lo que es la optimización. Habiendo dicho esto, que nosotros podemos relacionar las cantidades de excavación, las cantidades de material, las cantidades de pérdidas que se van a producir, ¿qué creen ustedes que deberíamos optimizar en un canal? Que un canal ya lo podemos optimizar el diámetro, ¿no es cierto? Ya no vamos a tener un conducto a presión. Entonces, ¿qué optimizamos? ¿Qué me dicen ustedes? El tipo de sección que podría tener un canal, para que con menos... Sección, no tanto, porque como yo sé que el canal es suficiente para una sección X. O sea, si a mí me dan el caudal que va por el canal, y yo tengo esta sección, ¿cómo sé si está bien o está mal? ¿Cómo sé que este caudal no va a ir así? Casi que vacío, que no va a ir rebosando el canal. ¿De qué depende? El volumen. O del volumen, ¿no? En esencia, en un canal yo dependo La pendiente. de la pendiente, exacto. ¿Qué pasa? Si yo tengo este caudal y yo le doy más pendiente, ¿qué va a pasar? Más rápido va a fluir. Va más rápido el agua y eso va de la mano con una sección transversal más pequeña. ¿Sí está claro para todos? Mientras que si yo le bajo la pendiente, la velocidad del agua va a ser mayor. Y aparte de eso, vamos a tener, va a ser menor, perdón, la velocidad del agua. Y a paso vamos a tener una sección transversal más grande. ¿Sí está claro? Entonces, uno de los datos importantes que tenían que verificar es que la optimización en conductos de presión va en función del diámetro y en canales va en función de la gradiente de energía. ¿Está claro para todos? Voy a repetir, Inge, por favor. Les digo que uno de los parámetros más importantes de optimización es comprender qué es lo que buscamos optimizar. Y en esencia es encontrar el costo mínimo en función de que si analizamos un conducto a presión, ¿sí? Vamos a optimizar el diámetro. Mientras que si analizamos un canal, vamos a optimizar la gradiente de energía o la pendiente. ¿Sí? ¿Me siguen? Eso para que tengan claro. Entonces, continuamos un rato con la materia y de ahí seguimos con la de optimización. Como les dije, ese ejercicio yo quiero que lo analicen para mañana, ¿sí? Para mañana tener todas las dudas que se nos presenten bien claras. Con este cuadrito de aquí estábamos terminando, ¿no es cierto? Si recuerdan que vimos cómo se hace el análisis de pérdidas, ¿no es cierto? Yo les pedí, ¿cierto?, que analicen qué pasa si le ponemos dos turbinas. ¿Hicieron eso también?
pérdidas, Las pérdidas las pérdidas disminuyen. disminuyen. ¿En qué sentido? Podrías decir que disminuyen. O sea, la sumatoria de fuerzas por fricción más las menores son más bajas cuando tengo dos turbinas. Ya, se va a ver una disminución, perfecto. En el total de la sumatoria de pérdidas por fricción, perfecto. Teniendo en cuenta que en la parte donde el caudal se divide para dos, se produce una disminución bastante importante de las pérdidas, ¿no es cierto? Y obviamente, como dice su compañero, sí, el P, esto refleja de una disminución de pérdidas. ¿Por qué sucede esto? Porque estoy separando el flujo en dos conductos. Entonces, como estos conductos son los de diámetro más pequeño, eso nos dice que también son conductos que van a generar unas pérdidas importantes. Miren aquí como tenemos, ¿no es cierto? En las pérdidas del tramo 3 tenemos 4,074, mientras que en el otro caso teníamos 3,029. Entonces, se triplicaron las pérdidas para una turbina versus dos turbinas. Entonces, esa es la diferencia que quería que vean. Entonces, obviamente, como ventaja se disminuyen las pérdidas, pero como desventaja lo que tenemos es que necesitamos más conductos y más turbinas. ¿Sí? Entonces, ese es el análisis que nosotros debemos hacer. ¿Está claro eso para todos? Sí. Es un concepto bastante simple, pero vale la pena que esté. Sí, aquí les ponía un pequeño resumen de qué es lo que normalmente se necesita. Nosotros necesitamos los caudales promedios, ¿sí? Y normalmente también trabajamos con el caudal promedio diario anual, que es el promedio de todos los días del año, el caudal máximo diario, que este nos sirve para dimensionar muchos de las dobles de la central, y el máximo diario es este caudal afectado por un factor que normalmente va de 1,3 a 1,5. Y el caudal máximo horario, que es el que consideramos como máximo que vamos a tener dentro de condiciones normales de nuestro sistema, normalmente es un factor un poquito más grande que va desde 1,5 hasta 2 por el caudal medio diario. ¿Sí? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Las pérdidas son importantes dentro del análisis porque las pérdidas van a afectar a la altura neta. Entonces siempre hay que considerarlas. ¿Sí? Y obviamente consideramos eficiencias y caudal dentro de nuestro análisis. Eso es simplemente como un repaso para que tengan en cuenta qué se necesita considerar. Normalmente nosotros vamos a obtener los caudales medios diarios de una forma similar. Miren, esto es para el proyecto TOH Pilatón. Los caudales medios diarios vienen por año. En este caso tenemos los de 1964, simplemente como una muestra. Pero tenemos para todos los meses del año y sus días cuáles son los caudales promedio. Entonces, de esta forma yo puedo tener aquí el promedio mensual, el promedio, el caudal máximo que se genera dentro de un mes, el caudal mínimo que se genera dentro del mes, y podemos sacar una desviación estándar. De igual forma, con todos estos datos, yo puedo sacar el caudal promedio diario anual, ¿no es cierto? Tal cual como debieron haber visto en hidrología. Esto sí todos lo tienen clarísimo, ¿no es cierto? Sí. Chévere, entonces aquí les pongo una muestra de cómo vamos a tener los caudales. Entonces vamos a hacer un ejercicio rapidísimo, ¿sí? En donde nosotros vamos a definir cuál es la potencia instalada en un proyecto ubicado en un río denominado P, que tiene la captación en la cota 1105 metros por nivel, maneja una conducción de presión de 6.528 metros, ¿sí? Con sección circular del conducto de presión, y se ha definido que las turbinas van a estar en la cota 975, mientras que la descarga va a estar en la cota 970. Ojo, turbinas 975, descarga 970, algo bastante coherente, ¿no es cierto? Esto es donde sale el agua, y aquí es donde se genera la potencia.
¿Sí? ¿Sí está claro eso para todos? Entonces, si esta es la que genera potencia, esta altura es la que yo utilizo en la ecuación de potencia 981 por eficiencia, por caudal y por altura. Mientras que esta de acá abajo me sirve para determinar cuál es la. ¿Está claro para todos? No se olviden de eso. Y nos dice que la tubería a presión va a ser de hormigón por una sola inclinación y no presenta curvas de contrayecto. Entonces, en esencia, podemos sacar cuál es la pendiente sin problema. Esta de acá, ¿sí? Y que no presenta curvas de importantes. ¿Está claro para todos? Les dejo que copien. Ya estamos. No, dije un ratito, por favor. ¿Listos? Bueno, entonces continuamos. Esta es la curva de duración general que se presenta para el sistema, que nace de estos datos de aquí, ¿sí? En esencia, nuevamente en materia de hidrología, pero ustedes van a tener los caudales promedio, ¿no es cierto? Y esto sí deben recordar que nosotros ordenamos mediante una ecuación y tenemos cuáles son los caudales para el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 100%. ¿Qué es lo que se hace con estos caudales? Nosotros simplemente les vamos a graficar algo así como lo que tenemos aquí, con un porcentaje de sus caudales. Entonces, por ejemplo, veíamos en el caudal del 1%, hablábamos de 108. ¿Sí? Entonces, simplemente para que lo revisen, un caudal del 1% es 108. ¿No es cierto? Entonces, esta curva, les repito nuevamente, tiene una importancia bastante grande porque nos sirve para saber cuál le vamos a tomar como nuestro caudal que genera la energía firme, ¿no es cierto? Que en esencia es nuestro caudal mínimo en el sistema. Normalmente utilizamos un caudal al 5% como el caudal máximo del sistema. Y el 50 es nuestro caudal promedio, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros tenemos los datos para trabajar en nuestro sistema. ¿Sí está claro eso para todos? ¿Cómo funciona esta curva de duración general?
Sí. Listo, entonces, tenemos la curva para este ejercicio y vamos a partir de otros datos también. Entonces, para este ejercicio vamos a definir que se nos ha dicho que nosotros vamos a tener como una central de horas pico. En esencia es una central que se va a usar durante 4 horas al día. ¿Sí? Entonces, si nosotros hablamos que es una central de 4 horas al día, podríamos hablar de un porcentaje de uso, que son las 4 horas, sobre las 24 horas del día, que nos da ¿cuánto? 0,17. 0.17, que es igual al 17%, y nosotros por facilidad podríamos quedarnos con un valor del 20% como el porcentaje de uso que se le va a dar. ¿No es cierto? Sabemos que el uso de 4 horas no va a ser totalmente mandatorio, pero podemos asumir que se va a utilizar nuestra central durante 4 horas del día. Entonces, con ese dato, nosotros vamos a venir acá a nuestra curva de duración general y nos vamos a asumir que vamos a necesitar estos 3 caudales. Siempre el caudal promedio, que en esencia este caudal promedio es el principal de nuestro análisis y nos da de 21,58. Si nos vamos nosotros a la gráfica, vemos que el 50% nosotros tenemos y alrededor de 21 y pico caudal. ¿Sí? Si nos vamos acá también, en el 50% tenemos 21,58. Entonces de ahí sale este valor. Sí, está claro, ¿no? Espero para todos. Lo Sí, mismo. Ajá. la tabla anterior ya sería dato del ejercicio, ¿verdad? Claro, los caudales que se tienen en el río. Ya. Eso es dato hidrológico, por eso les decía materia de hidrología. Entonces, vamos al Q95. ¿Recuerdan para qué nos sirve el Q95? ¿Mm? ¿Qué me dicen? Energía secundaria, creo que. La primaria, la secundaria que asumimos que es el caudal mínimo que siempre va a estar en el sistema. Siempre debe tener este caudal mínimo. ¿Sí? Entonces me sirve para determinar cuál es la energía firme. Pues la energía que yo voy a asumir que siempre se va a generar en la central. Sí, sí está clarísimo eso. Se le escucha mucho. Les decía que este caudal mínimo nos sirve para determinar cuál es la energía firme, que es la energía que yo voy a asumir que siempre se va a generar en la central. Entonces, en esencia, siempre vamos a contar con la energía que genera este caudal, por lo menos. Y aquí utilizamos el caudal del 20%. ¿Sí? ¿Por qué el del 20%? Porque asumimos que nuestro sistema va a funcionar el 20% del tiempo. Y asumimos que este 20% del tiempo es el porcentaje de horas pico. Entonces, vamos a asumir que ese 20% trabaja con el caudal al 20%, que es el caudal de horas pico. ¿Sí está claro eso? Entonces, de ahí viene la toma de estos caudales. Y nos dice que siempre tenemos que respetar el caudal ecológico. Y hemos hablado del caudal ecológico, pero lo vemos un poquito por arriba, entonces aquí les he puesto también qué es el caudal ecológico y simplemente se define como la cantidad de agua necesaria para preservar los valores ecológicos en el cauce. ¿Qué valores ecológicos? Preservar hábitats naturales
tanto de flora como de fauna, preservar funciones ambientales, como es la dilución de polutantes o contaminantes, la limpieza que se genera en el río, la amortiguación de extremos climatológicos, ¿no es cierto? En esencia, ¿qué pasa si tenemos sequía? ¿No es cierto? Y extremos hidrológicos también. Y finalmente, para preservar el paisaje, que el río no se quede sin agua. Entonces, esas son las razones. Y nosotros, por las resoluciones del CONELEC, definimos el Ecuador como el 10% del caudal promedio diario anual a nuestro caudal ecológico. De eso ya hemos ido hablando, así que no hay para qué hacer más hincapié. Pero todos lo tenemos claro, ¿no? ¿Sí? Entonces, del caudal promedio, el 10% es el caudal ecológico. Para nuestro caso, ¿cuál sería el caudal ecológico? El 10% de 21.58. Nos da 2.16. ¿Está claro para todos? Entonces, aquí está 2.16. Nosotros ya hablamos acerca de las horas pico, que nos da un porcentaje de uso del 20%. ¿Sí? Y vamos a definir como nuestro caudal de descarga, ¿no es cierto? QD, la diferencia del caudal del 20% que vamos a tener nosotros por las horas pico, menos el caudal ecológico, ¿no es cierto? Este caudal ecológico era de 2.16, mientras que el caudal del 20% era de 43.20, ¿no es cierto? ¿De dónde sale el 43.24? Nuevamente les repito, de esta gráfica de acá, 43.20. Entonces, nuestro caudal de descarga iba a ser la diferencia, y ya les dejo puesto, pues 41.08 metros cúbicos por segundo. Ahora, por facilidad y por ser un poco conservadores en este ejercicio, nos dice que podemos asumir uno de 40 metros cúbicos por segundo y quedarnos tranquilos. Entonces, podría ser una buena opción. Tenemos un factor de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, podemos quedarnos con el de 40. ¿Sí está claro para todos? ¿Mm? Espero que sí. Entonces tenemos nuestro caudal de diésel. Ahora tenemos que calcular la altura Perdón neta. que interrumpa. ¿Será que, no sé por qué, pero no le escucho tanto y estoy con todo el volumen? ¿Qué puedo hacer ahí? Porque estoy con... El resto sí me escucha bien. No, Inge, como si... ¿Cómo qué? No les escucho ahorita. Como que está aislado el sonido, como que está tapado, como metido en una botella parece el sonido. La verdad, yo les escucho bien, así que no va a ser el interno. Ahí me escucho mejor. Sí, un poquito mejor, Inge. No sé, le cambié de micrófono, no sé. Entonces, vamos a proceder al cálculo de la altura neta, ¿no es cierto? Que es la altura que nosotros vamos a utilizar para determinar la potencia que se podría obtener de nuestro sistema. Entonces, la altura neta va a ser igual al nivel máximo de captación menos el nivel máximo de la descarga menos las pérdidas que se generan,
Nosotros le pusimos seco cuadrado aquí y le he puesto K por el ejercicio. Entonces la topografía nos dice que tenemos el nivel máximo de captación en 1105 y el nivel máximo de descarga en 970. Ojo, esto nos sirve para tener la altura neta, que es la altura con la que sabemos cuál sería la potencia. Ten en cuenta que es hasta el nivel de descarga. ¿Sí? Y en la realidad nosotros, probablemente aquí más adelante lo hagamos, vamos a utilizar la altura neta en función de el punto de descarga de las turbinas. ¿Sí? ¿Por qué de las turbinas? Porque hasta las turbinas es la cantidad de energía que nosotros podemos aprovechar. Entonces el factor K depende de la ecuación de pérdidas, ya les dije, ¿no es cierto? Si nosotros dejamos las pérdidas en función de HF, nosotros tendríamos N sobre D a la 536 y por la longitud. Esto si es que hablamos de la fórmula alemana. Simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros debemos definir el coeficiente de Manning, que para hormigón normalmente se lo define como entre 0.02 y 0.017. Entonces, depende del tipo de acabado de la superficie de contacto que definirían ustedes para este proyecto. ¿Cuál podría ser un coeficiente de Manning? Hablamos de un conducto de hormigón para una central hidroeléctrica. ¿Mm? ¿Qué me dice Brandon Aguilar? 0.014, no. Dígame, Inge. ¿Qué valor elegirías tú? ¿Por qué? 0.015, 0.16. ¿Por qué? Porque está dentro del rango, Inge, es como que una velocidad normal. ¿Para qué? Porque hay veces que tenemos esos valores ¿cómo se llama? Manning. Pero siempre hay que respaldar con un criterio. Entonces, ¿cuál sería tu criterio para elegir 0.015? Que no le escucho. A ver, ¿cuál sería el criterio entonces que respalda tu idea o tu decisión de elegir un coeficiente de 0.015? Sería tomando en cuenta el tipo de material por el que está pasando. Pero es hormigón, o sea, ¿por qué me dices 0.015? Como les dije, todos los datos tienen que ser respaldados. ¿Qué idea te respaldaría para coger un coeficiente de 0.015? Que en esencia, si nos podemos ver, es un coeficiente alto, ¿no? ¿Qué significa que usemos un coeficiente alto? Pues si el límite es entre 0.2 y 0.17, estamos yéndonos casi al límite superior. Podría ser por ser un valor medio y también porque se encuentra en tabla. No dice nada que se encuentre en tabla. En esencia, ustedes tienen que elegir entre un rango. ¿Por qué lo harían? ¿Qué significa el 0.017? El límite superior de este rango. ¿Qué me dice? Significa que es como que más lisa la tubería por dentro, que no existe tanta rugosidad. A mayor coeficiente de rugosidad, nosotros vamos a tener más pérdidas. Entonces, lo contrario de lo que me dices.
0.017 significa que nosotros tenemos un acabado más rugoso y tenemos más pérdidas. Entonces un valor bueno sería 0.012. ¿Por qué? Asumimos que tenemos Porque tendríamos menos pérdidas. Y el fluido avanzaría. O sea, solo sería como que tuviéramos menos pérdidas. Usaríamos el coeficiente de 0.012, ya que al ser una hidroeléctrica es una obra de mucha, o sea, de mayor importancia, entonces me imagino que debe haber más fiscalización en este tipo de obras. Por ende, nuestros materiales van a tener mejor calidad. Exacto, ese sí puede ser un respaldo para elegir un valor de un rango, ¿no es cierto? Nunca me van a respaldar porque así dice la tabla o porque está en esos rangos. La idea sí puede ser, nosotros tenemos una central hidroeléctrica y en la central hidroeléctrica va a haber una buena fiscalización, va a haber bastantes requisitos. ¿Por qué? Porque las pérdidas pueden ser influyentes en el proyecto, entonces por eso se decide trabajar con un hormigón de buena calidad y el hormigón de buena calidad podría tener un coeficiente de 0.02 o 0.03. A eso es lo que yo me refiero cuando les digo que ustedes tienen que respaldar sus preguntas. Si ustedes me respaldan porque así dice la tabla o porque ese es el rango, no me están diciendo nada. Eso es el análisis que ustedes necesitan hacer, ¿sí? Entonces, en ese caso, dice su compañero, podríamos quedarnos con 0.012. Podría ser, ¿sí? Y que podríamos utilizar el de 0,017 para irnos por el rango de la seguridad, quizás. El Eso rango podría de la ser seguridad depende, pero en esencia ahí estás diciendo que tu hormigón no tiene un buen terminado, ¿no? Pero Entonces, a la larga se puede ir dañando, no sé, por eso. sí, a la larga se va a ir dañando. Algunos factores hacen que se incremente y otros que se disminuya, ojo. Si se empieza a acumular, por ejemplo, moho en las paredes, eso va a disminuir más bien el coeficiente de velocidad. Entonces, no te recomendaría irte por la seguridad, porque en esencia tú vas a ver que le estarías cargando a las pérdidas entre 0.02 y 0.017, una diferencia de 5 en 12, que eso es más o menos un 40 o 35%. Entonces le subes 35, 40% a las pérdidas. Y eso puede ser bastante contraproducente porque te van a subir los costos de manera dramática. Entonces, tampoco por irnos del lado de la seguridad nos vamos a exagerar. Entonces, yo les diría, lo más coherente sería trabajar entre 0.012, tal vez 0.013, ahí sí estás teniendo un margen de seguridad, ¿no es cierto? Es más o menos un 7, 8% que ya podría darnos una cierta tranquilidad por un determinado material. ¿Sí está claro eso? Sí. ¿Puedo salirme un ratito para reiniciar la computadora, por favor? Bueno, entonces estos son nuestros rangos. ¿Sí? Entonces también podemos definir cuál es la pendiente de nuestro proyecto. La pendiente sería igual a ¿qué? ¿Qué me dicen ustedes? A la altura sobre la distancia. A la variación de altura sobre la longitud. En este caso, nosotros tenemos la altura era, parece que 1105 menos 970. Sí, ¿no es cierto? 1105 creo que era el valor. Y 1105 sobre 900 menos 970 sobre la longitud que era de 6528 metros. ¿Cuánto nos da eso? 0,021. El porcentaje es 2,07. 2,07%. Esa es nuestra gradiente de energía, ¿no es cierto? Entonces yo puedo recibir, yo tengo J aquí, puedo resolver esto. Este es 0.0207
el radio hidráulico, que nosotros podemos asumirlo eh, como diámetro sobre otro, n, que le hemos definido en cuanto a 0.012 o 0.013. 0.012. 0.12, ¿ya? Y el área que sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí me siguen todos? Sí, un ratito nomás. ¿Listos? Entonces, con nuestro caudal de descarga, ¿a cuánto sería igual el diámetro de la conducción? Trabajamos con el caudal de diseño, ¿no, Inge? El caudal de descarga o caudal de diseño que le pusimos ahí. Era el 40, ¿no? ¿Cuánto le da? ¿Ya lo tuvieron?
Listo, ya lo metí en la calculadora. ¿Cuánto le está? Ayúdame, José Bisuete, ¿cuánto me da ese valor? Yo ahorita ya mismo le acabo, Inge, pero creo que es 1.12 me dio. O sea, el diámetro es 1.12. Ya le saqué ahorita. Revisen, por favor. No sé si les diera vuelo a los demás. Me ayuda a ver. Entonces, No, Inge, o sea, me salió 1.12, pero el diámetro total, creo que eso era el radio, pero creo que el diámetro es 2.24. 224. Sí, 1.12 me salió el radio. Ya, 224 me confirma. ¿Alguien más que verifique? Fausto López, ¿qué me dices tú? O sea, mi calculadora se cuelga, pero está como ahí por 2.30 por ahí. Más o menos. El diámetro. Pues si Es que te no cuelga la resuelve calculadora. toda esa ecuación. Se queda colgado. No creo que se les quede colgada en una ecuación entonces. El caudal de 40. ¿Perdón? El caudal de 40. Ajá. A mí me da 2.23. No, 2.43. 243, ¿y por qué la diferencia? Sí, a mí también me quedó 2.43 el diámetro. 243. Sí, pues nos sacaron 1.12 y 2.24. Ojo, tengan en cuenta eso, ¿no? Y bueno, diámetro de 243, ¿cuál sería el valor que tenemos que utilizar? Nos quedamos con 243. La lógica nos diría 250. Habría que verificar que estén todos los datos de acuerdo. Pueden sacarme el diámetro. ¿Qué pasa si le variamos a 0.017, por favor? ¿Cuánto? A mí me dio 2.31. 231.
2.31 me dicen. O sea, a mí me dio eso. Verán que solo cambia aquí, ¿no? 0.017. Ah, es que le estaba haciendo 0,012, perdón. 277 me dio mi inicio, no sé. 2.77 se me parece. 2.77. Si le aumentamos el coeficiente de rugosidad, obviamente tiene que aumentarse el diámetro. Sube a 2.77, que tendríamos que dar uno de 2.80, ¿no? Para que tengan en cuenta el comentario que me hacen por seguridad y los hasta el 5.017 pueden influir de manera dramática en el diámetro. Este de 2.43, habría que ver, tal vez yo preferiría dejarle en 2.45 para mantenernos así. Entonces podemos calcular rápido la velocidad, sería caudal sobre área. Siempre chequeen la velocidad, como les decía, es un parámetro de comparación para ver cómo está nuestro sistema. Para el diámetro de 2.43 sale 8.62. No, pues estamos con 2.45 o con 2.50. Nunca saquen velocidades con diámetros que no existen en el mercado. Entonces sería 2.5, 8.15 la velocidad. 8.15, ¿seguro? Con el caudal de 40, ¿verdad? Sí. Sí. El área, ¿cuánto te da el área? Dale. 4.9. 4.9 metros. Sí, 8.15. ¿Qué piensan acerca de esta velocidad? El diámetro es muy pequeño, por lo cual la velocidad es muy alta. La velocidad está un poco alta. Entonces tengan eso en cuenta. Probablemente valga la pena subirle el diámetro. Con 2.6, ¿cuánto nos da? Para comprobar. 7.53. 7.53, ahí podríamos estar ya hablando de una velocidad límite, ¿no? Entonces, simplemente para que ustedes tengan en cuenta que el criterio de velocidad es importante. Ahorita vamos a quedarnos con la de 2.50, ¿sí? Por el menor al tiempo. Entonces, vamos a asumir que nos quedamos con 2.50. Entonces, nos faltan dos calculitos. Bueno, ya he pasado de las 3, tenemos unos 5 minutos ahorita. 4 minutitos hasta las 3:15, ¿sí?
Listo, entonces podemos continuar. ¿Sigue? Sí. Chévere, entonces ya determinamos, ¿no es cierto?, el diámetro que podríamos seleccionar. Dijimos que 2.5 puede ser una opción, aunque tal vez habría que revisarlo debido a la velocidad que vamos a ir. Dije, ¿Sí? yo me puse a hacer de nuevo y a mí el radio me salió 1.0228 y el diámetro 2.05 y la velocidad me salió de 12.12 metros sobre segundos. Habría que ver. Ahí me quedo así. ¿Cuánto me dicen? Sí, sí, sí. 2.05. Sí, 2.05 el diámetro. Ya, pero la velocidad me dicen que me da de 12 metros por segundo. Podría ser demasiada la velocidad, ¿no? Normalmente yo les decía hasta 7 metros por segundo podría ser una buena velocidad. ¿Con qué diámetro les da la velocidad de 7? .60. ¿Cuánto? 2.60. Daba 7.53. No, y con 2.65. 7.25. 7.25. Podríamos estar ahí. 2.70, ¿cuánto da? 6.99. 6.99. Podría ser 2.70 una buena opción, ¿no? Dije, el caudal de diseño es 41.08, disculpe. El caudal de diseño quedamos en 40 definirlo. Gracias. ¿Sí? Entonces tenemos eso claro para evitar ahí dudas. Entonces 6.99 con 2.70 podría ser una buena opción, ¿no? Para que ahí lo tengan claro. Entonces si quieren, trabajemos con el 2.70 y con el 2.50. Ahora necesitamos determinar el factor K, que simplemente es un factor en donde nosotros vamos a tener las pérdidas igual a CQ cuadrado. El factor K representa la C, la constante, ¿no es cierto?, que sería coeficiente de Manning al cuadrado sobre el diámetro de la 533 por la longitud. La longitud, no se olviden, era de 6.528 metros. ¿Cuánto nos da este coeficiente K? Usando el diámetro de 2.5 y de 2.7. Cero coma 0071. O el de 250. No, el de 250 me da eso. Pero si con el de 270, entonces 0.0047. 0.0047. ¿Sí estamos bien? Sí. El Manning lo usaron de 0.012. Tiene 0.012. ¿Está confirmado? O sea, a mí me salió de 0.047 con el caudal, con el diámetro de 2.7. 0.2047. Sí, 0.00472. Ya. Entonces ahí habría que ver con cuál nos definimos para quedarnos, ¿no es cierto? Pero en esencia aquí tenemos
nosotros que vamos a trabajar ya para nuestra altura neta definitiva, 1105, menos lo que les dije. Ya si vamos a ver la altura neta definitiva, trabajemos con el 900. 975, que es la descarga de las turbinas, que es el valor real, y menos el coeficiente K. En este caso podríamos quedarnos con cualquiera de los dos. Por criterio de velocidad caemos con el de 0.047 por el caudal cuadrado. ¿Cuánto nos da eso? $122.48. 122.48 metros. Tendríamos más o menos 8 metros en pérdidas, ¿no? Entonces, sí, más o menos 8 metros. Entonces, podría ser un valor aceptable, habría que ver, ¿no es cierto? Tal vez jugando un poco con la rugosidad absoluta, perdón, con el coeficiente de Manning que teníamos, para ver cómo variaría eso. Entonces, este es nuestro caudal, nuestra altura neta. Entonces, tenemos altura neta, ¿no es cierto? La altura neta es de 122, ¿cuánto? 122.48. 8, nuestro caudal va a ser de 40. Tenemos 98 por el peso específico, por la densidad específica, perdón. Y teníamos rangos para los coeficientes de eficiencia. Entonces, la eficiencia, podríamos hablar de 0.95 para la turbina, 0.96 para el generador y 0.98 para la conexión que se genera. Entonces, como les decía, a veces algunos autores ya se evitan esto y utilizan un valor de 8.5 o de 8.55. Simplemente eso como un comentario, porque a veces encuentran este valor. Habría que multiplicarle por la densidad de 1000. ¿Cuánto me da esa potencia? ¿Qué me dicen? Un valor muy grande. ¿Cuánto? Dije los 8.55 sin tomar la densidad, ¿verdad? ¿Sin tomar qué? La densidad. Claro, porque esto es 1000. Bien. Eso a veces es una práctica común para ciertos doctores. Sale 41.888.160. ¿En qué estaríamos hablando? Oh. Vatios, ¿no es cierto? Un patio, sí. ¿Cuánto nos daría esto en una unidad más manejable? $41.888.16 en kilo. Tendría lógica no mandar kilovatios, lo que me dicen ustedes. En HP. En giga. Sí. En giga nos quedaría ¿cuánto?
En mega tengo 41.88. Parecería mucho más lógico, ¿no? 41.89 megavatios. ¿No es cierto? Esa sería la potencia instalada en nuestra central hidroeléctrica. ¿Sí está claro eso? ¿Mm? Sí. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda acerca de la potencia en una central hidroeléctrica? Y que para los ejercicios sí podemos asumir el 855, ¿no es cierto? Si es que me respaldan con criterio, ¿no? Como les dije, todo tiene que ser respaldado en esta materia. Por ejemplo, ¿y cómo sabríamos si es que esa potencia no estaría como que muy lógica? Opción del criterio, ¿no? Porque ya tienes una idea del caudal que vas a manejar y de la altura que vas a manejar. Entonces, solo multiplicas 8,55 por caudal y por altura ya vas a tener idea de ese valor, ¿no? Pues, obviamente tienes una altura grande, 120 metros, un caudal bastante grande, 40. Pues hablamos de 41 megavatios. Sí, podría ser eso, ¿no? ¿Alguna otra duda? Entonces, El caudal de diseño era el que ya nos daba de datos, que a mí justo en ese rato se me reinstaló la compu. caudal de diseño dijimos que depende del caudal que vamos a tener por el máximo ahí, como esta central es una central de horas pico, va a trabajar en 4 horas pico que nos da el 17%. Esas 4 horas pico podríamos asumir que corresponden a un 20%. Entonces, como son horas pico, es los caudales más altos, entonces por eso definimos el caudal 20%. Y ese caudal 20% nosotros le afectamos por el dato del caudal ecológico, que nosotros siempre debemos dejarlo como parte del río. Entonces, simplemente a que lo tengan en consideración, que siempre hay que respetar el caudal ecológico, y eso nos daba un valor de 30, de 41 y algo. Entonces dijimos que por seguridad podríamos establecer un caudal de diseño 40. ¿Y está claro? Ese sí. ¿Alguien alguna otra duda? ¿Qué me dice? No. ¿Estamos claros con eso? Entonces, podemos pasar al tema de optimización, de que ya empezamos a hablar un poquito y que ya lo teníamos un poco claro. ¿Sí? Vale la pena que ustedes ya lo vayan desarrollando, porque como les dije, este tema me tomaba más o menos 3 semanas, o 4 tal vez, 3 semanas con las líneas centrales hidroeléctricas, entonces nosotros lo vemos en una clase o dos, entonces esa fue la razón de poner como tema de una introducción a lo que es la optimización en conductos. Entonces por eso les mando el ejercicio que les pedí, que ya lo vayan revisando, y un poco lo que sería el el criterio básico de la teoría de optimización. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a empezar a hablar de optimización. Entonces, en esencia, nosotros vamos a decir, como ya hablamos antes, que optimizamos para conductos a presión el diámetro óptimo y para canales de flujo libre la pendiente longitudinal óptima. ¿Qué buscamos? Buscamos generar una combinación de costos y de pérdidas de tal forma que generen un mayor beneficio para el proyecto. ¿Sí está claro eso para todos? Sí.
Sí, espero entonces que lo manejen claramente. Entonces nosotros vamos a tener ciertos factores que intervienen en la optimización. Entre esos nosotros tenemos los costos de inversión en la construcción del proyecto, obviamente son de los costos más importantes en el proyecto, y nosotros le vamos a definir como C1, que es el capital invertido. Vamos también a tener los costos anuales de explotación y mantenimiento, operación y mantenimiento. C2, que se van a desarrollar a lo largo de la vida útil del proyecto constructor. Siempre tenemos que darle operación y siempre tenemos que mantener un mantenimiento. Entonces, estos costos se producen de forma anual. Es mucho más fácil estimarlos de forma anual porque nosotros sabemos cuántos operadores estimamos que estén ahí, sabemos cuánto mantenimiento se le tiene que dar. Nosotros de una central hidroeléctrica vamos a tener un cronograma de mantenimiento, entonces ese cronograma de mantenimiento hay que respetarlo y ahí, a menos de que haya algún daño importante, normalmente con eso se va a mantener ya lo que son los gastos de manera perpetua a lo largo de la vida útil del proyecto y de una forma coherente. Entonces nosotros podemos dividir esos costos de mantenimiento para el periodo de vida útil de nuestro sistema. Entonces es algo totalmente lograble. Y por otro lado, nosotros debemos considerar las pérdidas que se generan en el sistema. ¿Debido a qué? A los beneficios o rentas que se dejan de percibir. Por la potencia que no ha sido instalada o generada y la energía que tampoco ha sido instalada o generada. Entonces, todo esto que yo dejo de generar, tengo que considerarle como parte de los costos. ¿Sí? Son costos de pérdidas. Estas se generan por las pérdidas hidráulicas por fricción que se genera en el tramo analizado. Entonces, nosotros sabemos que en conductos a presión las pérdidas van directamente relacionadas con el diámetro del conducto y en canales las pérdidas van directamente relacionadas con lo que es la pendiente del conducto. Entonces, por eso nosotros diseñamos nuestra optimización en función del diámetro y la pendiente longitudinal o gradiente. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Chévere, entonces, ¿está claro cuáles son los factores que se involucran en la optimización? Sí. Bueno, entonces, no se olviden, relacionamos por un lado los costos de construcción, operación y mantenimiento, y por otro lado lo que se pierde debido a la energía y a la potencia. Entonces, dentro de los costos de inversión, nosotros definimos el capital, que normalmente se lo refleja como C1. ¿Sí? Es todo lo que involucra la inversión inicial para conducir la construcción. Recuerden que lo que estamos optimizando es la construcción. Y obviamente, esta inversión nos tiene que generar rentas en el proyecto, que es lo más lógico, ¿verdad? Esas rentas es la energía que se va a producir y la potencia que se genera. Entonces, este capital se lo va a invertir a lo largo del periodo de construcción, que normalmente dura de 3 a 6 años. ¿Sí? Son tiempos típicos para la construcción. Y luego estos capitales van a verse inmovilizados a lo largo de la vida útil, que normalmente puede estar alrededor de 50 años. ¿Sí? Pues vale la pena diferenciar que la vida útil es el proceso, el tiempo, más bien dicho, el periodo durante el cual el proyecto debe funcionar con toda su eficiencia. La vida física, en cambio, es el periodo en el cual el proyecto va a tener su infraestructura intacta. Entonces, la vida física depende del mantenimiento que se le dé. Y la vida económica es el periodo en donde nosotros vamos a tener ingresos debido al proyecto. Entonces, estas no son iguales. ¿Por qué? Porque la vida útil del proyecto es la que utilizamos como
diseño, con el periodo de diseño. La vida física depende del mantenimiento y la vida económica también va de la mano con el mantenimiento, pero puede variar debido a que diversos factores pueden influir en los réditos que genera nuestro proyecto. Por otro lado, tenemos los costos de explotación. Los costos de explotación son los costos que se nos generan mientras nosotros estamos ya generando la explotación del proyecto. Entonces ahí nosotros consideramos costos de operación, ¿sí? La gente que se necesita para operar el sistema, mantenimiento y reposición. Los mantenimientos que se deben dar, como les dije, de acuerdo a un cronograma, y la reposición, que son costos que se nos van a generar en el caso de que tengamos que reponer uno de los elementos del sistema, ¿sí? Que no haya estado contemplado dentro de los mantenimientos. Y nos dice que los costos de operación y mantenimiento se invierten cada año. Nosotros ya podemos predecir cuáles van a ser estos costos con un rango de exactitud bastante coherente. Y la reposición se tendrá que generar durante ciertas situaciones durante la vida útil del proyecto, pero es bastante estimable, ¿no es cierto? Como por ejemplo, nosotros podemos estimar que normalmente se estima que entre los 10 y 15 años de funcionar la central, vamos a tener que cambiar lo que son los rodetes de las turbinas. El cambio de rodetes de las turbinas es un monto que nos va a costar aproximadamente unos, podríamos hablar entre 3 millones de dólares o algo por el estilo, hasta 5 normalmente. Entonces, ese costo ya tiene que estar planificado dentro de los 10 primeros años, pero de repente puede pasar algo como lo que sucedió con Odebrecht en la central de San Francisco, en donde hubo unos desprendimientos de hormigón del conducto a presión que generaron estos desprendimientos, simplemente que se destruyen los rodetes de la central. Entonces, ese costo de reposición normalmente debería estar entre los primeros 15 años. Entonces, ahí se genera esta situación que no estaba esperada y obviamente que tiene que atenderse, porque si no, no puede funcionar la central de manera adecuada. Entonces, todo este tipo de datos hay que irlos considerando. En esencia, todos estos costos pueden tomarse como una merma de los beneficios, ¿no es cierto? Entonces hay que tener eso en cuenta. Son costos que hay que tratar de los al margen, porque mientras más caro sea el mantenimiento, vamos a tener una merma en los beneficios, ¿sí? Entonces siempre hay que considerarlos y tener mucho cuidado, especialmente los costos de reposición, porque pueden generar problemas importantes dentro de lo que es el proyecto, y especialmente una demora en lo que es la posibilidad de producción. Tal cual, como yo les decía, el costo estimado de un día de paro en el Aguayán puede ser de $120,000. Entonces, $120,000 por cada día de paro. Imagínense lo que sucede si se para 3 semanas la central. Entonces puede ser crítico. Todos estos datos tienen que estar considerados dentro de lo que es el análisis de costos. Nosotros, dentro de los costos de operación y mantenimiento, tenemos los costos fijos, que son los gastos generales para la explotación, y los gastos de operación y mantenimiento. Y como costo variable nosotros tenemos los materiales que podríamos requerir, la reposición, como decíamos, de ciertos equipos o elementos, y en algunos países impuestos, porque puede que haya incertidumbre en cuanto a impuestos. Entonces, en los países que manejan centrales privadas, ahora el Ecuador está incursionando en ese tramo, o en esa situación. En estos países nosotros nos vamos a encontrar con ciertos impuestos cuando las centrales son privadas, y esto puede generar gastos variables que podrían influir en lo que es el funcionamiento de la central. Y por otro lado, las pérdidas que ya mencionábamos. Estas pérdidas resultan
como una consecuencia de la falta de producción de potencia. Nosotros denominamos pérdidas por potencia y las definimos como P sub P. Y también la no generación de energía. Pérdidas por falta de energía que no se ha generado. Esta se la denomina como P sub E, ¿sí? Y se deben a las pérdidas hidráulicas por fricción en la conducción. Entonces, en esencia, si nosotros tenemos demasiadas pérdidas por fricción, vamos a tener pérdidas de energía, porque obviamente esa energía no la podemos nosotros aprovechar. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, tengan eso en cuenta que es un dato bastante importante. Las pérdidas que nosotros analizamos se deben a que no se puede generar potencia y energía. Entonces nosotros vamos a definir como las medidas óptimas de la conducción a las medidas en las cuales nosotros tengamos que los costos de inversión y los costos de explotación, al ser relacionados con las pérdidas por potencia y pérdidas de energía, que es lo que nosotros dejamos de percibir, produzcan un mayor beneficio económico para el proyecto. Entonces hacemos una relación entre costos y pérdidas y definimos que la combinación que menos costos para el proyecto genere es nuestra combinación. ¿Sí está claro eso? Sí. Bien. Tengan eso en cuenta. Pues nosotros tenemos dos criterios para optimización. El primer criterio viene dado como el criterio de actualización del capital. En esencia, nosotros tomamos todos los costos que se generan a lo largo de la vida útil del proyecto y los traemos al primer año de explotación de dicho proyecto, cuando el proyecto recién va a analizarse. En esencia, todos los costos de operación y mantenimiento que se generan a lo largo de la vida útil, más los costos de reposición asumidos, nosotros los traemos al año 1 y lo comparamos con lo mismo para las pérdidas. Todas las pérdidas que esperamos que se generen a lo largo de la vida útil del proyecto, nosotros las vamos a traer al año 1. ¿Sí? En este criterio nosotros vamos a considerar que el capital de inversión ya está actualizado, ¿no es cierto? Porque el capital se lo hace inclusive antes del periodo de explotación. Entonces, este capital nosotros asumimos que se invierte en el año 0 como un capital total. Y después nosotros, para el resto de años, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta ecuación que nace de la ecuación de interés compuesto, en donde nosotros vamos a decir que el costo traído a valores actualizados en el año 0, donde nosotros vamos a tener lo que es ya la actualización de capitales, va a ser igual al costo en un año cualquiera sobre 1 más R, donde R es la tasa de interés anual que vamos a manejar, o una tasa de actualización del capital, para un entendimiento más fácil, elevado ahí, que es el número de años que nosotros vamos a tener dentro de nuestro análisis. En esencia estamos utilizando una ecuación de interés compuesto. Entonces nosotros podemos decir que lo que nos va a costar nuestro proyecto en el año inicial de su funcionamiento, de su puesta en marcha, va a ser la sumatoria de todos los costos de cada año sobre 1 más la tasa de actualización del capital elevado a la I, que es el año en que estamos nosotros analizando. Estas ecuaciones ustedes las van viendo conforme ven administración de empresas, pero es una tasa de interés compuesta, ¿sí? No hay mucho a dónde irse. Y si nosotros decimos que tenemos una variación en cada año, ¿sí? Nosotros debemos tener en cuenta que el análisis lo vamos a hacer en valores constantes. Esto es por mera facilidad. Entonces, en esencia, aunque sabemos que varía este costo de año a año, porque hay devaluación de la moneda, hay incremento de los sueldos, etcétera, etcétera, no vamos a considerar estas variaciones en el análisis, ¿sí? Sino vamos a asumir que tenemos moneda dura. En esencia, nosotros trabajamos con moneda dura, que es el dólar,
pero hay cierta devaluación. Entonces, eso no lo tomamos en cuenta, ¿sí? Entonces, nosotros asumimos que ese es nuestro costo C sub 2. Un costo que se va a mantener a lo largo del periodo de vida útil. Entonces, tenemos que el costo C sub O va a ser igual a un coeficiente alfa, que es un coeficiente que se le puede llamar de actualización, por el costo C2, que es el costo anual. Entonces, alfa va a ser igual a 1 más la tasa de actualización por el número de años total del proyecto menos 1 sobre la tasa de actualización por 1 más la tasa de actualización elevado al coeficiente n, que es el número de años. Sí, es una ecuación simplificada en función de la ecuación anterior. Entonces, y en ese caso nosotros vamos a tener que el capital ya está en el año inicial de la explotación. Los costos de explotación, operación y mantenimiento van a ser igual a alfa por el costo C2, que es el costo personal. Las pérdidas anuales por potencia y energía van a ser igual a la suma de las pérdidas por potencia no instalada más las sumas de las pérdidas por energía no generada, ¿sí? Y lo mismo tendrán que ser multiplicadas por un factor alfa, ¿sí? Que actualiza todas esas pérdidas al año inicial. ¿Sí está claro entonces a qué me refiero con actualizar al año inicial las pérdidas? Entonces tengan eso en cuenta, es un dato importante para que ustedes puedan entender lo que se hace. Mientras que por otro lado, nosotros tenemos al criterio de anualidad del capital. Entonces, en esencia, en el criterio de actualización del capital, lo que nosotros hacemos es llevar todos los costos al año inicial. En cambio, en la anualidad, nosotros llevamos todos los costos a una distribución anual. Este método es más utilizado porque en esencia nosotros tenemos los costos de mantenimiento y operación y los costos de pérdidas de manera anual. Entonces nosotros podemos simplemente anualizarle a lo que es el capital de inversión inicial. Entonces, en esencia, todo lo llevamos a un año de funcionamiento de la central, ¿sí? Y también se le conoce, bueno, como criterio de amortización y lo hacemos para el inicio de funcionamiento del proyecto, pero considerando la operación y mantenimiento como en un año promedio de la vida útil del proyecto. Entonces, nosotros lo que hacemos es actualizarle a manera anual a nuestro costo del capital invertido, porque el costo del capital invertido se lo hace una sola vez al inicio del proyecto. Entonces nosotros tenemos que anualizar este costo para todos los años de la vida útil del proyecto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a definir que este costo anual del capital CA va a ser igual a un factor beta por el costo de inversión inicial. Entonces, este factor beta es nuestro factor de recuperación del capital o factor de anualidad del capital. ¿A qué es igual el factor beta? No es más que, es igual solamente a 1 sobre el factor alfa que ya determinamos, ¿sí? Entonces, nos dice que esta anualidad o amortización es el pago que debería hacerse al final de cada año, ¿sí? Y toda la suma de estos pagos sea igual al valor del capital C sub 1 que se hizo en el primer año de explotación del proyecto. Entonces aquí tenemos la tasa de actualización del capital, ¿sí? Para un total de 50 años. ¿Cómo va variando? ¿No es cierto? Ustedes ven, si tengo una tasa del 6%, el factor beta va a ser de 6,34. Y si es que yo tengo una de 15%, el factor beta es de 15,014. Entonces vemos que conforme más alta sea esta tasa de actualización del capital, se va a asimilar más al factor beta. Entonces, en esencia, si ya anualizamos todos estos factores, vamos a tener un beta por C sub 1. El C sub 2, que es el costo de operación y mantenimiento, se va a mantener como C sub 2 porque es anual. Y lo mismo pasa con las pérdidas que son sumatoria de las pérdidas por potencia no generada y las pérdidas de energía no generada.
Entonces, si nosotros resumimos, vamos a tener que tenemos los dos criterios, actualizar el capital o anualizar el capital. Entonces, en esencia, cuando hablamos de actualización del capital, trabajamos con el capital como un valor fijo de inversión y a los costos de operación y mantenimiento y a los costos de las pérdidas los actualizamos al año 1 o al año 0 del proyecto. Y nuestra curva quedaría como C sub 1 más alfa C sub 2 más alfa P. Mientras que si nosotros actualizamos de manera anual nuestros costos o hacemos una amortización anual, tenemos que el costo del capital va a verse reflejado como un beta por C sub 1, donde beta es el factor que anualiza el costo de inversión, y los costos de operación, mantenimiento y pérdidas se mantienen como costos fijos, porque estos costos pueden ser medidos de manera anual. Entonces la curva queda beta por C1 más C sub 2 más pérdidas. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Simplemente estamos comparando las dos opciones que se utilizan nosotros para anualizar o actualizar los costos que se incurren en el proyecto. Normalmente lo que más se utiliza es el costo de anualidades. ¿Por qué? Porque es más conveniente anualizar todos los costos para una mejor comparación. Y normalmente, esto es importantísimo, el análisis se realiza por cada metro de longitud de construcción. Entonces yo tengo los costos por cada metro de longitud. Sí, esto es importante porque facilita lo que es el cálculo de costos especialmente, y también de pérdidas. Entonces, en esencia, la curva que se genera es algo así. Esta es para el criterio de actualización del capital. Se genera la curva de capital invertido más alfa por C sub 2 en función del diámetro. ¿Sí? Entonces, obviamente, mientras más grande es el diámetro utilizado, más capital vamos a tener que invertir porque necesitamos un tubo más grande, porque necesitamos mayor excavación, etcétera, etcétera. Y los costos de pérdidas van a verse de esta forma porque mientras más grande es el diámetro tenemos menos pérdidas y se genera esta relación. Si nosotros sumamos los costos, por decir, este punto es la suma de esto, más esto, ¿sí? Se genera una gráfica así, en donde nuestro punto óptimo es el punto que menor costo genera por cada metro. ¿Sí está claro eso para todos? Sí. Entonces tengan en cuenta, es importantísimo que ustedes tengan claro esto. Mientras que si hablamos del criterio de costo anual amortización, sucede algo bastante similar, solo que cambia el coeficiente beta por C1 más C sub 2 y las pérdidas, ¿no es cierto?, que se van a mantener constantes a lo largo del tiempo. Se genera un gráfico similar y nuestro diámetro óptimo es el que genera el mínimo costo. Ahora, cuando hablamos de flujo libre, sucede algo un poquito diferente, ¿no es cierto? En el flujo libre nosotros vamos a tener la optimización en función de la pendiente. Entonces, en función de la pendiente, ¿qué tenemos nosotros? El capital, o sea, el costo inicial más los costos de operación y mantenimiento van a disminuir. ¿Por qué? Porque mientras mayor es la gradiente o la pendiente longitudinal, nosotros vamos a tener una disminución de costos. ¿Por qué? Mientras más sube la pendiente, menos sección transversal necesito yo. Entonces, si tengo menos sección transversal, obviamente tengo menos costos de lo que son hormigonado, por ejemplo, o excavación, etcétera, etcétera. Mientras que las pérdidas van a subir. Conforme tengo más pendiente, de forma mayor velocidad, o se genera mayor velocidad, y las pérdidas tienen que subir. Entonces es un análisis bastante similar, sumo todas las pérdidas de todos los costos y determino cuál es mi gradiente óptima, que sería la de las condiciones económicas, ¿no es cierto? Y exactamente si nosotros analizamos la optimización por medio de la anualidad, tenemos algo bastante similar, tal cual como dijimos en el anterior gráfico.
y puedo encontrar mi pendiente. ¿Está claro cómo funciona la optimización? ¿Qué me dicen? No. A ver, lo escucho. ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, en esencia, como ven, buscamos el costo más bajo posible. Entonces, de ahí hablamos un poco acerca del capital inicial, que va a depender de costos directos más costos indirectos, ¿no es cierto? Como en toda obra, eso ustedes ya lo deben tener clarísimo. Normalmente bueno, en centrales es más fácil que lo tengan claro, pero todos sabemos que los costos directos son los costos directamente implicados en la construcción, pero también hay que considerar los indirectos, que pueden ser un poquito variables, pero también se pueden asumir que son en función de los costos directos. Entonces, una práctica común asumir como los costos indirectos igual a un porcentaje de los costos directos. Entonces, en esencia, costo directo es el volumen de obra, lo que se mide en obra por los precios unitarios, ¿sí? Y ahí tienen excavación, sostenimiento, revestimiento, colocación de conductos, etc. Y en los costos indirectos nosotros vamos a tener varias opciones, entre los cuales nosotros vamos a considerar, por ejemplo, los costos de ingeniería y administración. ¿Qué costos son estos? Pues son los costos que se desembocan ya en lo que es el desarrollo del proyecto, en la parte ingenieril, ¿sí? Entonces eso se utiliza como un valor de indirectos en el cual nosotros podríamos decir que la ingeniería cuesta del 4 al 6% de los costos directos y la administración del 5 al 18%. Entonces, un rango coherente es que entre indirectos de administración e ingeniería podríamos hablar entre el 9 al 12% como valores comunes. Y nosotros decimos que podrían estar alrededor del 11% como algo bastante coherente. Ese es uno de los costos indirectos. Por otro lado, yo tengo los costos de imprevistos. Los costos de imprevistos también se generan siempre durante el proyecto. Normalmente aquí en el Ecuador manejamos costos indirectos para construcción, por ejemplo, entre el 4 al 6%, a veces hasta el 7%, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, este porcentaje va a depender también del tipo de estudios que se esté haciendo, pero por ejemplo, si nosotros trabajamos en prefactibilidad, del 20 al 25%. Obviamente hay bastante rango para errores, entonces se puede considerar un rango amplio. En factibilidad del 15 al 20% y en el diseño definitivo del 10 al 15%. Entonces los imprevistos siempre hay que tenerlos en cuenta. Realmente es difícil que un proyecto no presente imprevistos. Y también nosotros tenemos los costos indirectos por gastos financieros. Obviamente tiene que haber alguien que financie la obra y estos costos financieros nosotros tenemos que incluirlos. Entonces, normalmente nosotros tomamos el año ya donde inicia el funcionamiento del proyecto, ¿sí? Y asumimos que se generan costos de inversión, ¿sí? Costos de financiamiento. Inge, perdón que le interrumpa, pero tenemos clases a las 4. Bueno, termino con esto, pero en esencia yo tengo costos de inversión que se asumen normalmente, se realizan a mitad de cada año, ¿sí? Porque se lo genera a lo largo de todo el año, pero se puede asumir que se genera a mitad de cada año y los podemos determinar también como un porcentaje del costo directo, donde nos dice que podría ser del 8 al 12%. Entonces, con esto yo quiero que ustedes para mañana tengan bien analizado el ejercicio que les indiqué acerca de la optimización, ¿sí? De tal forma que nosotros podamos acabar con todo lo que es la revisión de optimización el día de mañana. Entonces, revisen el ejercicio, les voy a hacer preguntas acerca del ejercicio y si es que alguien no responde, pues me tocará darles validez a las preguntas.
Así que tengan eso en cuenta. Y si es que no tengo respuesta favorable de todos ustedes, inclusive podría tomarles una prueba acerca del análisis que les hago. ¿Sí? Pues tengan Sería eso el en cuenta. ejercicio que hicimos, ¿verdad? No, del ejercicio de optimización que les pedí desde la semana. Que ustedes vayan analizando qué es lo de optimización y hoy les mandé a María Fernanda para que los distribuya a todos y en función de eso poder analizar lo que es optimización. Porque como les dije, la optimización es demasiado larga. Este ejercicio que les he puesto aquí, entonces no lo puedo hacer al 100%, entonces nos va a tocar trabajar de manera rápida, ¿sí? Entonces analicen eso, ¿sí? Para terminar lo que es la unidad 2. ¿Hay alguna duda? No. Perfecto, entonces nos veríamos mañana. Tenga en cuenta, por favor, lo que es la revisión de optimización. Una buena tarde para todos.